Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos al repaso. No sé si ya nos hemos juntado antes en este espacio. La idea es que puedan realizar sus preguntas con total libertad, sea directamente abriendo el micro o en el chat, y empezamos a hablar acerca de sus dudas. Así que las escucho. Ya le he dicho que te pongan ahí en el WhatsApp. Hola chicas, ¿me pueden escuchar? Sí, Vale, no sé si escucharon lo que señalé hace un momento o es que de repente mi micro estaba apagado. no, yo sí la escuché. Ah, ok, perfecto. ¿Tienes alguna duda, Linares? Es que yo no he llevado al laboratorio de meiosis, entonces justamente por eso es mi oportunidad para saber lo que vamos a hacer en la próxima actividad, tenerlo más claro. Claro, claro, entiendo, entiendo. Lo que sucede es que acá no va a haber una clase como tal, pero sí has tenido tu sesión teórica, porque ya meiosis vieron la semana pasada, ¿cierto? No, no, es que mi profesora está atrasada. Ah, ok. ¿Con qué profesora estás llevando el curso? Ah, Verónica creo que se llama. Ah, ok. Em, bueno, en ese caso, si no has tenido tu teoría tampoco de mitosis, No, de nada, de ciclo celular. ok. Bueno, en ese caso lo que podría hacer es una breve explicación de mitosis. Me parece que empezamos con mitosis, muy breve y puntual, porque seguramente tu profesora lo va a detallar en su momento, porque la idea de estos espacios es que puedan traer preguntas, ¿vale? No es un dictado de clase como tal. Entonces, no solamente me pueden preguntar cosas de meiosis y de mitosis, sino también pueden hacerlo de PCR, electroforesis, respiración. O sea, yo no me cierro solamente a estos últimos temas, ¿no? Entonces, lo que te propongo, Linares, es eso, explicarte brevemente un poco de mitosis y luego de eso un poco de meiosis. Pero esto no reemplaza, digamos, tu clase, ¿no? De teoría. No sé si me dejo entender. Claro, sí comprendo. Ok. Entonces vamos a empezar brevemente con mitosis. Y laboratorio sí has tenido, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí, sí he tenido. Ok, bueno, ahí al menos igual has tocado determinados conceptos ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos mitosis y meiosis. Ambos son tipos de divisiones celulares, ¿ok? O sea, son procesos a través de los cuales vamos a poder, digamos, aumentar el número de células. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando hablamos de mitosis, este tipo de división celular está asociado más bien con el crecimiento y ocurre en células somáticas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todas las células hijas obtenidas van a ser idénticas entre ellas, van a ser iguales y van a tener también la misma carga genética. Entonces, acá tenemos el ciclo celular y tenemos una representación de la interfase y de la división celular como tal. La interfase es el proceso de preparación de la célula para que luego de eso ingrese a división celular. ¿Ok?
Dentro de la interfase tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. Las G se refieren a growth, crecimiento en inglés, ¿verdad? Entonces es un periodo de crecimiento. Y la fase S viene de síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir? Que acá en esta etapa va a ocurrir la duplicación de su material genético. Eso que vieron hace 2 semanas, donde les explicaban que la topoisomerasa venía, que la helicasa, en fin, etcétera. Ok, todas esas enzimas van a entrar a tallar justamente en esta etapa y van a permitir la replicación del ADN. Ahora, una vez que tu célula está preparada e ingresa a mitosis, tú vas a pasar por una serie de etapas. Vas a pasar por profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Hay algunos libros que van a incluir la prometafase como una etapa intermedia entre profase y metafase. ¿Bien? Pero esto no siempre es así, no siempre lo detallan los libros. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en cada etapa? En la profase principalmente, descondensación del material, perdón, condensación del material genético y desorganización de la envoltura nuclear. En metafase se van a alinear tus cromosomas que alcanzan un máximo grado de condensación y se van a alinear en el plano ecuatorial. Luego tenemos la anafase, quienes se separan acá son las cromátidas hermanas y empiezan a migrar hacia los polos, mientras que en la telofase ya se encuentran las cromátidas hermanas en los polos y se va a dar paso a la citocinesis, que es la división del citoplasma. Esta división del citoplasma puede ocurrir a través de la formación de un anillo contráctil, en el caso de las células animales, o de un tabique o fragmoplasto, en el caso de las células vegetales. El anillo contráctil está conformado por filamentos de actina y miosina y básicamente van a estrangular el citoplasma hasta poder separar y dividir las dos células hijas. Mientras que en la célula vegetal va a ocurrir la formación de unas pequeñas vacuolas que se van a juntar todas a la mitad de la célula. Esa estructura la vamos a llamar fragmoplasto y posteriormente esta va a pasar a constituir la nueva pared celular de la célula. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando nos vamos con meiosis? Vámonos a meiosis. En el caso de meiosis, las células hijas no son idénticas a la célula madre, sino que tienen la mitad de la carga genética, que quiere decir que son haploides, y además todas van a tener una información diferente. ¿Ok? Este tipo de división celular está asociado con la reproducción, o sea, con la formación de células germinales, que en el ser humano podrían ser los óvulos y los espermatozoides. Este proceso va a ocurrir a través de dos etapas. Tenemos meiosis 1 y meiosis 2. En meiosis 1 decimos que ocurre una fase o una etapa reduccional, mientras que en meiosis 2 ocurre una etapa ecuacional. ¿Por qué hablamos de una meiosis 1 o etapa reduccional? Porque acá se va a reducir el número de cromosomas. ¿Qué significa que se va a reducir el número de cromosomas? Que la célula madre va a tener 2 veces la carga cromosómica, o sea, va a ser 2N, respecto a las células hijas, que solamente van a tener la mitad, ¿ok? La mitad de esa carga genética. Entonces, esta meiosis 1 va a dividirse en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Dentro de profase 1 vamos a observar que los cromosomas empiezan a condensar, se va a formar el uso mitótico, la carioteca se destructura, pero además acá ocurre algo que lo diferencia de la, digamos, de la mitosis. Y es que, ¿qué ocurre? Dentro de la profase 1 vamos a encontrar las etapas del leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Dentro del leptoteno tenemos que va a ocurrir la condensación de las cromátidas, la duplicación del centrómero y la formación de un uso mitótico. En el cigoteno ocurre algo importante, que es la sinapsis, o sea, se van a formar complejos sinaptonémicos, que quiere decir que básicamente mis cromosomas, como observan acá, se van a juntar, como están observando acá. ¿Bien? Voy a formar un complejo sinaptonémico que son dos cromosomas, dos pares homólogos que se encuentran empalmados. A esto le denomino justamente bivalente también.
¿ok? Luego del cigoteno, que ocurrió la sinapsis, pasamos al paquiteno. En el paquiteno los cromosomas comienzan a condensarse, se realiza un intercambio cromosómico, o sea, ocurre crossing over. Y este crossing over es muy importante, ¿por qué? Porque es el responsable de la variabilidad genética, de la recombinación genética. Es la razón por la cual todos nosotros, los que nos encontramos acá en esta sala de repaso, probablemente tenemos características muy diferentes, tanto que se pueden observar como color de piel, color de ojos, color de cabello, con textura, etcétera, como también características que no podemos observar. Puede ser tipo de sangre, sistema inmunitario, si tenemos a determinados genes, en fin, ¿ok? Esto es gracias a la recombinación genética que ocurre justamente al momento de realizarse el crossing over durante el paquiteno. Listo. Luego del paquiteno pasamos al diploteno. En el diploteno, los cromosomas homólogos van a empezar a separarse y al momento de separarse solamente van a permanecer unidos en determinados puntos, como observan acá, a los cuales yo denomino quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Los quiasmas son los puntos donde ocurrió un intercambio, un crossing over, ¿ok? Un intercambio del material genético entre un cromosoma y otro, ¿ok? Finalmente tenemos a la diacinesis, donde estos quiasmas se van a desplazar hacia los extremos, ¿ok? A este proceso le denomino terminalización. Y por último, los cromosomas se van a unir a las fibras del uso mitótico. Cuando los cromosomas están unidos a las fibras del uso mitótico, ya está listo para darse la metafase. ¿En qué consiste la metafase? Básicamente, mi uso mitótico va a unirse a los cinetocoros de mis cromosomas, los cuales se van a acomodar de modo tal que todos los bivalentes o pares homólogos, ojo, no están solos, sino que son los pares homólogos, los que se van a alinear en el plano ecuatorial. Muy diferente a lo que observábamos en mitosis, donde quienes se alineaban en el plano ecuatorial eran los cromosomas solos, ¿verdad? Acá no, acá son los pares homólogos. Posteriormente pasamos a la anafase, donde voy a observar que se separan estos pares homólogos o bivalentes. Acá no se separan las cromátidas hermanas, sino que los cromosomas enteritos se van a polos opuestos. ¿Ok? Y por último, la telofase, donde voy a tener que ya mis cromosomas empiezan a descondensarse, la envoltura nuclear empieza a reconstituirse y pasamos a citocinesis. Acá le han puesto diacinesis, pero está mal. ¿Ok? Esto de acá es citocinesis, que básicamente es la división del citoplasma. Una vez que termino con todas las etapas de meiosis 1, paso directamente a meiosis 2. Denme un segundito, por favor. Ok, disculpen, chicos. Muy bien, entonces, tenemos que ingresamos directamente a Profesora, la meiosis 2. Sí, el ¿aló? anterior dijo que estaba mal, dijo escrito. El anterior dijo que Sí, estaba mal escrito. sí, acá. ¿Cuál era? Disculpa. Citocinesis, no es diacinesis, es citocinesis. Citocinesis 1 sería, ¿no? Ah, ya sé. La última imagen es donde está eso separado con una ¿Cómo? citocinesis. Claro, o sea, acá dice diacinesis, En ¿verdad? donde... Ya, Ujú. eso está mal. Debería ser citocinesis. Ah, ya. ¿Ok? Gracias, profesora. No, no hay problema. Entonces, una vez que ingresamos a meiosis 2, arrancamos con profase 2. Acá, nuevamente, la envoltura nuclear empieza a desorganizarse, los cromosomas empiezan a
condensarse y pasamos a metafase 2. Esta metafase 2 sí se parece un poco más a la metafase de la mitosis. ¿Por qué? Porque acá son los cromosomas quienes se van a alinear en el plano ecuatorial. Y en la anafase quienes se van a separar son las cromátidas hermanas. Por último, en telofase voy a tener 4 células hijas, donde ya la carioteca empieza a reaparecer y el material genético empieza a descondensarse. ¿Ok? Entonces, más o menos de eso se trata, Melissa, las clases de mitosis y meiosis. Igual, esto no reemplaza la explicación de tu teoría. Cuando estés en tu teoría, la idea es que puedas igual asistir y sacarle el máximo provecho, ¿no? Me imagino que ya lo van a recuperarlo pronto ya, porque ya estamos cerca de las evaluaciones. Ok, chicos, todos los que están aquí, bienvenidos. Por favor, pueden escribir sus preguntas directamente al chat, o mejor, si abren sus micros y conversamos de forma más fluida. Me quería hacer una pregunta de electroforesis. Sí, claro, no hay problema. Dime, Elvis. Miss, la carga eléctrica, ¿qué pasa si hay mayor carga eléctrica o si hay menor carga eléctrica? Mayor o menor voltaje. Bueno, si aumentas el voltaje, vas a aumentar también la fuerza de atracción a tu molécula. Por lo tanto, la corrida va a ocurrir a mayor velocidad. Si tú disminuyes el voltaje, la fuerza eléctrica va a ser menor. Por lo tanto, no vas a tener mucha fuerza para jalar a tu molécula, entonces la corrida va a realizarse de forma más lenta. ¿Cómo se llama la citocinesis en célula vegetal? Tabicación. Las células vegetales experimentan tabicación, mientras que las células animales, estrangulación. Mis es poliacrilamida o acrilamida. Ambos términos son válidos, pero yo prefiero llamar poliacrilamida. Pero ambos términos son válidos. ¿Cuál es la diferencia entre agarosa y poliacrilamida? Básicamente la porosidad, chicos, y esto va a tener muchas implicancias. Voy a colocar mi pantalla. Ok, ya justamente acá tienen una lámina donde les explican más o menos las diferencias entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasa? El gel de poliacrilamida en general es más denso, ¿ok? Entonces sus huequitos, los poritos que hay dentro de esta matriz gelatinosa, son más chiquititos, mientras que en el gel de agarosa los huecos van a ser más grandes. Y eso tiene una serie de implicancias. Por esa razón es que las moléculas más grandes son generalmente estudiadas en agarosa, porque si lo hicieran en poliacrilamida se quedarían atajadas al principio, ¿verdad? No te serviría. Más bien, poliacrilamida te va a servir para estudiar moléculas más pequeñas. Digamos, otra diferencia es que el gel de agarosa se utiliza en una cámara electroforética horizontal, mientras que el de poliacrilamida en una cámara electroforética vertical, ¿no? Otro punto importante es que, como nosotros lo hemos visto en el laboratorio, en el gel de agarosa, durante su preparación, nosotros ya ahí mismo podemos adicionar el revelador que es el Cyber Green.
Sin embargo, cuando trabajamos poliacrilamida, esto no es así, sino que se tiene que esperar a que se termine la corrida para luego de eso recién realizar un revelado, una tinción utilizando bromuro de tidio. ¿Y esto por qué? Porque si yo pongo un revelador durante la preparación de la gelatina, puedo inhibir la polimerización, o sea, puedo inhibir la formación de la gelatina y esto va a afectar mis resultados, ¿no? Más o menos esas son las diferencias más relevantes. Ya. Siguiente pregunta dice, Miss, ¿en el final vendrán la velocidad de la centrifugación diferencial o solo de los que hicimos en el laboratorio? Melgar, Melgar es de mi grupo, ¿verdad? Ustedes son el ZO. Ah, chicos, yo no soy de colocar preguntas muy memorísticas en el sentido de memorícense la velocidad, si es que es en gravedad, esas revoluciones por minutos. En realidad lo que dice la rúbrica es que puede venir todo, lo que está en la guía, lo que está en la PPT y lo que fue explicado. Pero yo optaría por preguntas no tan memorísticas, ¿no? Más bien de repente que podrían diferenciar, si es que es teórica, podrían diferenciar o podrían explicar por qué una termina siendo precipitada en una primera fracción, ¿no? O recordar cuál fue la primera fracción, que tiene mucho sentido, ¿no? Porque ustedes van a pensar, de mi célula, ¿cuál es la organela más pesada, ¿no? O de repente les puedo colocar un caso donde les pongo un conjunto de organelas con sus pesos moleculares y de acuerdo a eso les pido que me indiquen en qué fracción van a obtener qué organela, también podría ser, que me parece que es menos memorístico y más analítico. Luego tenemos Vera González, profesora, una consulta. En el buffer lysis se encuentra la proteína K y detergentes para poder eliminar las proteínas de la muestra extraída en el ADN, ¿cierto? No, Vera. La proteína K viene separada del buffer lysis. El buffer lysis básicamente va a tener sales, detergentes, y nosotros somos quienes preparamos la muestra con el buffer lysis y ahí también le adicionamos la proteína K. Pero no es que la proteína K esté incluida en el buffer lysis. ¿Ok? Ya está. ¿Puedes repetir cuál es la principal función del Cybergreen? El Cybergreen es un revelador. ¿Qué significa? Que te va a indicar si hay o no hay ADN en tu muestra. ¿Ok? Entonces, miren, para acá podemos irnos de nuevo a la PPT del Cybergreen. Acá están. Estos son los reveladores. Tenemos Cybergreen, bromuro de tidio, y también hay otros, ¿no? Por ejemplo, he escuchado del Red Gel, que también es un revelador del ADN. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el caso puntual del Cybergreen, cuando entra en contacto con el ADN, este cambia ligeramente su conformación, de modo tal que si tú o iluminas o lo irradias con luz azul, este te va a devolver con una fluorescencia. Y esta fluorescencia va a ser detectada por el transiluminador. De modo tal que cuando tú vas a tu microscopio, perdón, a tu computadora, lo que vas a observar es una gelatina con una serie de bandas luminosas, ¿cierto? Cada una de estas bandas te indican que hay ADN que ha sido revelado por el Cybergreen. Miss, el Cybergreen no se usa en el gel de poliacrilamida. No se utilizan reveladores durante la preparación del gel para poliacrilamida. En el caso de poliacrilamida, el revelado suele realizarse a través de un procedimiento de tinción. Tú terminas de correr toda tu electroforesis y ahí recién vas a teñir tu gel con bromuro de tidio, pero no puedes echar ningún, digamos, revelador durante la preparación de tu gelatina. Ujú. Me hizo una pregunta, también se utilizó el gel de galosa al 2% tipo porque permitía ver cierto número de pares de base, ¿verdad? En genes. Linares, ¿me puedes repetir tu pregunta? No entendí bien. O sea, que tipo el gel de galosa al 2% nos dijeron de que también permitía ver los genes de 100 a 2000 pares de base, si no me equivoco.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la concentración, o mejor dicho, tú vas a escoger la concentración de tu gelatina de acuerdo al tamaño de la molécula que quieras estudiar. De hecho, hay una lámina con eso, ¿no? Entonces, miren, si nos vamos a esa lámina, ¿dónde está? Acá está. Acá te dan un estimado, ¿no? O sea, no es que realmente sea rígido, rígido, pero sí es un estimado que puede ayudar mucho. Si tú tienes una molécula, digamos, muy pequeñita, es recomendable que tu concentración sea mayor, ¿ok? Una concentración alta de agarrosa. Y si tú tienes una molécula muy grande, entonces es recomendable que tu concentración sea menor. En el caso de ustedes, ustedes están utilizando un marcador molecular que va, creo que de 100 hasta 1000 pares de bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá iría de 0,1 a 2 kilobases, o sea, de hasta 2000, te dice que un 2% de agarose está bien. Entonces, más o menos teniendo un estimado, tú ya sabes que esta concentración te viene bien para la molécula con la que tú vas a trabajar. que era Pero el si tú quiero, BCL2. claro, ustedes iban a Por amplificar eso el era gen el BCL2, recomendable, ¿no? Por pares de claro. base que podía identificar del BCL2. Claro, ¿qué es lo que pasa si tú trabajas con BCL2, que tiene un gen, que es un gen de 127 pares de bases, y le pones, no sé, 0,3% de agarosa? Los huecos van a ser tan grandes que tu gen se va a ir, ¿ok? Y lo inverso también puede pasar. De repente tú me dices, no, profesora, yo no quiero trabajar con agarosa, sino con poliacrilamida. ¿Qué va a pasar? Que ese gen nunca va a correr, se va a quedar pegado al pocillo, porque los huequitos son muy chiquititos. Entonces, de acuerdo a tu producto, al tamaño del producto que tengas, tú también puedes seleccionar la concentración que vas a utilizar. A ver, dice, Miss, el Cybergreen no se usa en el gel de... Ah, ya lo respondí. Miss, el Cybergreen se echa cuando preparamos nuestra muestra de agarrosa con el buffer de correa. No, el Cybergreen se va a utilizar durante la preparación de la gelatina, no durante la instalación de la cámara electroforética. O sea, lo vamos a utilizar esto, vamos a utilizarlo en esta etapa, miren. Sino que creo que acá la lámina puede generar algunas dudas. Acá, ¿ok? Mira, incluso antes, cuando tú estás preparando acá tu agarosa con tu agua destilada, tu tampón concentrado, lo pones al calor, ya está todo. Acá en esta etapa, cuando está en el matraz, tú ya le puedes ir añadiendo tu Cybergreen, ¿ok? Le añades el Cybergreen y esto lo pones dentro del molde para que termine de gelar. Esa es la etapa en la que lo utilizamos. No es que lo vamos a añadir junto con el buffer de corrida, con el TAE a la cámara, no. El Cybergreen se va a encontrar ya, digamos, como parte de la gelatina. Junto a la garosa y lo demás. Claro, junto a la garosa, tu agua destilada, tu tampón concentrado. Y el TAE. El TAE es el buffer de corrida. Eso no se utiliza para la preparación de la garosa. El TAE es el buffer de corrida. El TAE lo vamos a utilizar para llenar nuestra cámara electroforética. ¿Ven? Acá está la gelatina ya hecha, o sea, ya pasó el proceso de gelificación, polimerización, ya pasó todo eso. Ahora, una vez que terminas, lo pones dentro de la cámara electroforética y a esto le añades un buffer de corrida, que es justamente el TAE, que está representado acá por este color celeste que sombrea todo la cámara electroforética, que permite el paso de la electricidad. Prudencio, no, nosotros no utilizamos poliacrilamida, en ningún laboratorio se ha utilizado poliacrilamida, hemos utilizado agarosa. Ujú. Y ese gel de agarosa que contiene además de agarosa. Agarosa y un buffer para un poco de sales y nada más, agua destilada y Cybergreen.
A ver, dice... El Cybergreen está dentro del gel de agarosa, ¿cierto? Claro, exacto. O sea, a ver, nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. Al momento que ustedes preparan su gelatina, a ver, acuérdense, cuando ustedes preparan su gelatina en su casa, le echan su gelatina, su azúcar y su agua, todo eso caliente, ¿cierto? Ya. Igual acá. Imagínense que esta es tu gelatina y que el Cybergreen es el azúcar que le vas a echar a tu gelatina porque te gusta que sea más dulce. Todo eso lo preparas en un solo matraz. Ahí está tu Cybergreen. Luego de eso lo vas a vertir a una cubeta, un molde, y lo dejas gelificar. Ahí está tu Cybergreen. Ya no hay nada más ahí. No es que se ponga en el buffer de corrida, no vuelve a ser utilizado. Luego dice, Miss, en extracción del ADN, las sales caotrópicas ingresan en el buffer de unión. Ah, sí, hay ingreso de algunas sales. Sí, sí que es verdad, sí. Sí hay sales que van a permitir justamente la interacción entre la membrana de sílice y el material genético. Recuerden que la membrana de sílice está cargada negativamente, va a captar estos iones de las sales con carga positiva y estos iones a su vez van a atrapar al ADN dentro o asociado a la membrana de sílice. Y de esa forma se va a quedar ahí, digamos, atrapado, atascado, ¿no? Chicos, ¿hay alguna otra duda, consulta? A ver, en la extracción de ADN, no, eso ya lo leí. De repente, Porras, Quispe, Paola, Linares, que no han preguntado nada todavía. En fraccionamiento, ¿por qué en el cultivo pasa de frente al lisado? ¿En el cultivo? ¿Fraccionamiento en el cultivo? ¿A qué cultivo te refieres, Melgar? En fraccionamiento no recuerdo que hayamos hecho ningún cultivo. Me parece que... ¿Qué hicimos en fraccionamiento? A ver, voy a recordar. Mm, cultivo. Mm, no hemos hecho un cultivo, hemos triturado el hígado, Melgar. Ya, asumo que ¿por qué en el cultivo se pasa de frente al lisado? Mm, bueno, necesitamos lisar la célula para que las organelas sean liberadas. Recuerda que si no rompemos membrana, entonces no podemos llegar a las mitocondrias, ni a los núcleos, ni a los ribosomas. Por eso es que ocurre una trituración. Dice, ¿para qué es necesario el cloruro de magnesio en la PCR? Porque el magnesio va a ser quien va a activar a tu TAC polimerasa. Entonces, al activarla, recién esta puede pasar a sintetizar la nueva hebra de ADN. Por eso es importante. ¿Qué papel juega el EDTA en la extracción? El EDTA lo que va a hacer es capturar a los iones magnesio para justamente inhibir a las DNasas, a las enzimas que puedan degradar su ADN.
Si se dan cuenta, mientras que en la PCR yo le pongo magnesio para que mi Tag polimerasa funcione, en la extracción de ADN yo utilizo también EDTA. No sabemos bien en qué buffer está porque ustedes saben que son kits comerciales, pero sí sabemos que el EDTA lo que va a hacer es capturar el magnesio e inhibir a las DNasas que puedan degradar mi DNA. Dice, ¿y el tampón T? ¿El TAE te refieres? El tampón TE, TAE. Bueno, ya si hablamos de TAE, ya estamos hablando de electroforesis, ¿verdad? Y el TAE es justamente el buffer de corrida, que básicamente me va a permitir que la electricidad pase a través digamos, de mi sistema y también va a tener, digamos, un pH, una salinidad óptima para que tu DNA se mantenga conservado y también puede tener EDTA para inhibir la acción de las ADNasas y que degraden a tu DNA. Chicos, otra consulta, los leo. La idea es que podamos conversar de forma fluida. Chicos, ¿hay alguna otra duda o consulta? Me hizo una pregunta respecto a Sí. la orseína acética clorhídrica. Yo podría colocar como tal de que su propósito vendría a ser oxidar y detener como tal la división celular. Claro, detiene el ciclo celular a la vez que colorea al DNA, de modo tal Sí, que lo pero hace oxidando, visible. ¿no? Oxidando. A ver, déjame revisar bien ese detalle para estar segura. Porque, ¿Lo o has sea, encontrado en bibliografía? no es que yo que sepa, tipo, o sea, de mis ¿No? saberes, de ¿Ya? lo que había leído era oxidar solamente, oxidar su función. Y que ahí quedaba, que tipo oxidaba y ¿Pero qué daba lugar a de que oxida? se corte, cortando como que la división. Mm, Por eso es que como cuando lo ves ya todo como que ya no va a haber nada más, porque ahí mismo queda algo así. ¿Pero qué oxida? No entiendo. No sé, yo también lo he encontrado como que solamente oxidaba y no daba pase de que como que se siga con la división, que no daba lugar como que sucede la anafase, la telofase, ya no.
Ya bueno, porque según, o sea, ahorita me he puesto a revisar porque según yo tengo entendido, lo que va a hacer es obviamente mata la célula, detiene mitosis y tiñe a los cromosomas. Pero de que ocurra una oxidación para esta tinción, mm, no estoy segura, ¿eh? Me parecería que O sea, solamente podría mm, colocar que mata la célula y tiñe los cromosomas. detiene mitosis, mata la célula y tiñe fuertemente a los cromosomas, principalmente por la orceína, porque recuerda que tiene ácido acético o ácido glacial y también ácido clorhídrico, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos claves que debemos saber en la extracción del ADN? Por si daremos pasito. Elvis, pero no vas a dar pasito de 5 temas, o sea, me parece que son 4 temas. ¿Y extracción de ADN no te han evaluado todavía? No, el pasito es de 8 temas. ¿Pasito de 8 temas? Sí, bueno, No, a mí es así. no, eso es la evaluación final, No, chicos. es de extracción de ADN. ¿Cómo? El pasito no vendría a ser desde la extracción de ADN. Depende de cuándo les tomaron su pasito o de lo que les haya dicho su docente, pero 5 temas, no lo sé. Mi docente Porque ha una puesto semana antes hubo fraccionamiento. pasito. Mm, Bueno, no lo sé, chicos, porque eso ya depende de cada profesor. Pero a ver, de la extracción de ADN, vamos a ver extracción de ADN. Yo pienso que lo más importante de extracción, Elvis, es que entiendas para qué sirve cada buffer. No hay muchos. Lisis, proteínas acá. ¿Qué más tienen? Buffer de unión, buffers de lavado y buffer de elusión. ¿Cuál es la función de cada uno de estos buffers? Después, otro punto importante en la extracción de ADN es de repente, si les preguntasen algo de la extracción convencional, podrían entender el fundamento principal que es uso de sales para poder, digamos, neutralizar la carga negativa del ADN y alcohol para poder precipitar. Otro punto importante también es la presencia de la membrana de sílice, ¿no? Dentro de sus columnas, que es justamente donde el DNA se va a quedar pues retenido. Pensaría que esos puntos son importantes, pero ya es bien relativo, chicos, porque recuerden que cada profesor le da énfasis a algo en particular, ¿no? Yo preferiría que me hagan consultas de los temas más que, o sea, de sus dudas, más que de qué preguntas o cuál es el punto que va a venir en el examen, porque realmente eso puede variar. A ver. ¿Para qué serviría específicamente la proteína SACA? La proteína SACA es una enzima proteolítica, o sea, que va a degradar proteínas. Y a nosotros nos interesa especialmente que degrade las proteínas histonas, digamos que se encuentran asociados con el ADN, ¿no? Así que básicamente es eso, degradación de proteínas. ¿Podría dar una repasada de cuál es la función de cada buffer? A ver, vamos a ver. Voy a abrir mi PPT
Mm, una extracción de ADN. Ya, chicos, ¿me confirman si ven, por favor, mi pantalla? Sí, sí se logra visualizar. Gracias. Ya. Pues acá tenemos los buffers que han sido utilizados. Ahora, este procedimiento va a variar un poco. Quienes están en Villa me parece que sí han utilizado este mismo procedimiento de acá, porque han utilizado el de Qiagen. Pero quienes están en ATE o en Norte hemos utilizado el de Simo Research, ¿ok? Sin embargo, el funcionamiento de los buffers va a ser el mismo. Diferente nombre, pero la misma función. En el caso del buffer lysis, ¿para qué me sirve el buffer lysis? Es el primero que voy a utilizar y básicamente va a romper membrana, va a romper carioteca. En ese mismo paso, yo añado la proteína K. ¿Cuál es la función de la proteína K? Degradar enzimas. Enzimas como las histonas y que de esa manera su material genético quede libre. Luego de eso, ustedes han pasado a la centrifugación, ¿verdad? No. Luego de eso han retirado el hisopo, ¿cierto? Retiraron el hisopo y el contenido lo han puesto dentro de una columna. Esta columna ha ido dentro de un tubito colector, ¿cierto? Que acá no está representado, pero hay un tubito colector, y han centrifugado. Luego han añadido un buffer de unión, ¿ok? Un binding buffer o un buffer de unión. Este buffer tiene como función permitir la asociación de su DNA y la membrana de sílice que se encuentra en la base de su columna. Luego han pasado a centrifugar y todo lo que no sirve o proteínas, lípidos, en fin, etcétera, ha sido eliminado. Entonces, función del buffer lysis, degradación de membrana celular, ruptura de la célula. Proteínas K, función de degradación de las proteínas como las histonas. Función del buffer de unión, asociación del ADN con la matriz de sílice que se encuentra en su columna. Buffer de lavado, básicamente buscamos retirar todo lo que no sea DNA de mi columna, sean proteínas, lípidos, detergentes, restos de las enzimas que utilicé, todo lo que no sea ADN puede ser pasado al tubo colector y posteriormente eliminado. Y por último, el buffer de elusión o el elution buffer, que es lo que me va a permitir disociar, separar mi ADN de la matriz de sílice para recién poder centrifugarlo y recuperar este ADN limpio, puro y separado. Esa es la función de cada uno de los buffers. No sé si quedó más claro, Elvis. Sí, Miss. El último, ¿cómo se llamaba? Buffer. Buffer de elusión. Sí, ay. Sí. Chicos, ¿hay alguna otra duda, consulta? Ok, chicos, entonces si no hay ninguna otra duda, no hay necesidad de que se queden conectados. Espero que les vaya muy bien en sus evaluaciones. ¿Seguros que no hay ninguna duda más? Creo que igual esta vez estuvo bastante activa la sesión. Miss, Dime, Paola, sí. respecto al lavado, ¿hay una cantidad de veces que se puede lavar o necesariamente es una o dos veces? Porque en mi caso el profesor en Villa lo hizo 3 veces, pero Ujú, he visto que en otros lados solo lo han hecho 2. ujú. En realidad, eso depende. Depende mucho del técnico analista. Yo, por ejemplo, cuando, no acá en la universidad, no con fines académicos, pero cuando he estado trabajando con esto para mi tesis, también me gustaba lavar una tercera vez. ¿Para qué? Para asegurarme de todo, que todo lo que no me sirve salga y mi muestra no esté contaminada. Entonces, esto puede variar y depende de tu cantidad de muestras, de la cantidad de buffer de lavado que tengas, de la cantidad de tiempo que dispongas. No necesariamente tienes que pasar siempre por un tercer lavado, o sea, no siempre más es mejor.
Eso no es así. Puede variar un poco también de acuerdo a tu tipo de muestra. Si tienes una muestra muy grasosa, es probable que sea más difícil desprender a los lípidos y demás, entonces es recomendable un lavado adicional. Pero si tienes una muestra como epitelio bucal, por ejemplo, no es una muestra tan problemática como cuando trabajas con tejido o con algunos vegetales ricos en aceites o en otros compuestos como taninos, en fin, etcétera. Entonces ahí ya puedes requerir una lavada adicional. Recuerden que el protocolo que te brinda el kit es un protocolo de referencia, pero tú puedes ajustarlo. Si tú sabes que tu muestra de repente, no sé, es conflictiva, ¿no? No te sale mucho ADN, incluso puedes dejar la proteína K actuando toda la noche, no solamente 10 minutos. Ya lo ajustas y lo vas estandarizando de acuerdo a tu muestra. ¿Mm? Es eso. En respecto a la extracción, por ejemplo, cuando hacen el tema de la impureza, para saber si el ADN es netamente puro, Ujú. óptimo, como lo llaman, o sea, el 260, 230 y el 280, 260, ¿los dos determinan lo mismo o qué No. es lo que cambia? No, justamente eso era lo que ustedes tenían que descubrir para sus informes. Se habrán dado cuenta que el A260, A280 lo que va a hacer es darte un estimado sobre la pureza y una potencial contaminación con proteínas, mientras que el A260, A230 está más relacionado con la contaminación con fenoles o compuestos orgánicos. Ah, ok. Ujú. Chicos, ¿hay alguna otra duda que deseen discutir, conversar? Sí, mi respecto al electroforesis, o sea, finalizar todo lo que es lo del ADN y meterlo a la fluorescencia y etcétera. Eh, en mi caso, en Villa, por ejemplo, en ninguno de los labs de Villa se pudo lograr hacer un, o sea, tener un resultado positivo. No Y, o encontraron sea, ADN en ninguna muestra. no, en ninguna muestra. Y, o sea, hablando con, o sea, amigos cerca o sea, que están en otros salones, pues tampoco. Y el profesor dijo lo mismo, o sea, como que no en en ningún laboratorio se había pues encontrado ese tema. Pero, o sea, el profesor indicó que era por el tema de que había usado mucho buffer, pero, o sea, no le entendí bien respecto a ello. Pero, o sea, en mi informe yo puse por el tema de la contaminación. Bueno, mira, eso depende de cada grupo, ¿no? Yo sé que han habido dificultades al momento de hacer la PCR. En el caso de mi experiencia, no estoy en vía, pero lo que yo he visto es que hemos obtenido buenas calidades de ADN. O sea, el nanodrop nos ha botado buenas calidades y buenas concentraciones en varios grupos, lo cual me hace pensar que hay DNA, ¿no? Y a pesar de eso, en muchos de estos grupos no se ha logrado amplificar o sea, no se ha logrado generar copias del gen BCL2, lo cual me haría pensar a mí que el problema está en la PCR. Ahora, identificar qué punto de la PCR flaqueó, ese era el tema de su discusión, ¿no? Si es que fue el No, master lo que mix, estaría mal sí. no serían los primers, tipo, porque yo también he hecho ese informe, también soy de vía, y en nuestro caso, la electroforesis, tipo, el peso molecular sí marcó, pero marcó poco. Y después lo demás no marcó, hasta hubo el control negativo, el control negativo, creo, si no me equivoco, fue el único que terminó marcando. No entendimos también por qué ¿Qué? pasó eso, que era El solamente control agua negativo destilada. que marcó los primers.
El control Ah, negativo creo no que tenía muestra de ADN, solamente tenía no master tenía mix, nada, seguro. no tenía nada. Solamente Agua era eso, destilada si no con me el equivoco. master mix. Sí, creo que sí. Ujú, Pero En tipo mi caso terminó no marcó marcando eso absolutamente nada. y se supone que lo que claro. tenía que marcar era lo demás. Entonces yo llegué a la conclusión con mi grupo de que lo que estaba mal eran los primers, porque tipo los primers que utilizaron para el BCL2 tú tenías que sacar tanto de forward como para de reverse. Eso tenías que investigar tú, ¿no? O sea, era tu trabajo de investigación. Y se supone que con el PCR determinabas el número de copias con un número de ciclos. La fórmula era 2 a la n, o sea, y los ciclos que se llevaron a cabo fueron 30. Y nuestro profesor, ahí todo bien, ¿no? Pero luego él utilizó, luego para electroforesis, utilizó unas revoluciones por minuto de 130, pero él dijo que le habían recomendado 75, pero dijo que él lo aumentó porque aumentaba Revoluciones por minuto en electroforesis. no, en el otro, no me acuerdo, pero no utilizó las revoluciones por minuto por demás de lo normal, porque dijo que los otros laboratorios normalmente utilizaban 75, pero que él lo elevó hasta 130 porque dijo que así iba a ser más rápido y de que ¿Te iba a ser refieres al probable, voltaje? ajá, sí, el voltaje, y que marque más, pero igual no marcó nada. Entonces, no estaría bien de que lo que esté mal serían los primers, porque tiene que como que la raíz ser lo que está mal y los primers son los que capaz los prepararon mal. ¿Qué puede pasar con los primers, chicas? Cuando los primers están mal diseñados, puede pasar que no tengan mucha adherencia. Entonces, ¿pueden ser los primers? Claro, pueden ser los primers. ¿Cómo saberlo o cómo no saberlo? Comprando primers en otra empresa y repitiendo el procedimiento. Si amplifica con otros primers, entonces, bueno, ya sabes que el problema fue los primers, ¿no? ¿Qué es lo que Profesora, puede una pasar? Que pregunta. cuando tú mandas a, termino la idea, cuando tú mandas a sintetizar tus primers o a hacer tus primers a una empresa, hay algunas que te van a entregar la secuencia fidedigna. Decimos que los primers te vienen bien limpios, buenos, pero hay algunas empresas que te pueden entregar los primers con algunas pequeñas diferencias de la secuencia que tú pediste. Estas diferencias le quitan, ¿me dan un segundo, por favor? Ok, disculpen chicos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando los primers no están bien diseñados, estos pierden especificidad. Y si pierden especificidad, no se van a unir a tu flanco o a las regiones de interés y por lo tanto no va a ocurrir la PCR. Ese es el problema con los primers. Ahora, otro punto que puede fallar, la temperatura. Cada primer tiene una temperatura óptima a la cual estos se hibridan a tu DNA molde. Y esto puede variar dependiendo de qué primer tú vayas a utilizar. Entonces, esos son factores. Otro factor que podría ser que la TAC polimerasa no estaba en buen estado, que no había magnesio para activar la TAC polimerasa. Si no hay magnesio, no se activa la TAC, no hay síntesis de las nuevas cromosomas que hebras. empiezan a exponenciarse. ¿Aló? ¿Hola? ¿Se me pudo escuchar, chicos? Sí, entonces puedo ser diversos factores. Exacto, a eso voy, a eso voy. O sea, con exactitud, decir sí, son los primers, lo tengo corroborado, no lo podemos saber con lo que tenemos, no lo podemos saber. ¿Qué se tendría que hacer? Mandar a diseñar otros primers, a sintetizar otros primers, comprar otro primer y correr una PCR con otros primers. Si ahí te sale una PCR positiva, entonces ya sabes que el problema estuvo en los primers. Profesora, Sí, una pregunta. ¿Cuántos nucleótidos está conformado los primers? Son 20, ¿no? esto puede variar, ¿eh? 20, poco más, poco menos. Depende. Ujú. Depende de qué juego de primers utilices. Si me preguntan eso, pues te pondría 20 pondría 20 más o menos en nucleótidos. Claro, ajá, no te pueden pedir un número exacto, porque en ese caso te preguntarían, no sé, los primers utilizados en clase, ya, para que tú des ese dato, ¿no?
pero de pedir un número exacto para primers no tiene sentido, porque el número de nucleótidos puede variar. Y si me preguntan, ¿y dónde se unen estos primers a las hebras de ADN? Se van a unir a los flancos de la región a ti te interesa amplificar. Este es el tema de PCR, sería en la extensión. ¿No serían los extremos? Claro, a los extremos del gen de la región que a ti te interesa amplificar. Si Entonces, al dice no haber dónde se resultado en unen la... los primers a las hebras de ADN serían los flancos, creo que había dicho. Perdón, ¿puedes repetirlo por favor, Kiffer? Si me preguntaran, ¿y dónde se unen estos primers a las hebras de ADN? ¿Dónde dijo que era? A los extremos de la región que tú deseas amplificar. Ah, ya. Y si me preguntan en qué fase, en qué etapa de PCR sería en la extensión. No, en la hibridación o annealing. En la Ah, ya. extensión ya están unidos y ya la TAC está lista para sintetizar la nueva hebra de ADN. En la hibridación es que ocurre la unión de los primers con el ADN molde. Ah, ya. Ujú. En el chat le preguntaron lo de forward y reverse, son dos tipos de primers. A ver, ¿cómo decirlo? Tipos no sería la palabra, es el mismo juego de primers, pero en los dos sentidos. Justamente, si En deseas sentidos amplificar contrarios. un gen, ¿cómo? En sentidos contrarios creo que es. Claro, exacto. Si deseas amplificar un gen, tienes que delimitarlo por la derecha y por la izquierda, vamos a decir. Entonces, para eso necesitas un primer forward y un primer reverse, para que uno se vaya para la hebra de arriba y otro para la hebra de abajo. Porque recuerden que se va a respetar siempre la direccionalidad de la replicación del ADN. Entonces, no sé si la palabra sean dos tipos, porque forman parte de un juego de primers que tú necesitas para amplificar un gen en particular. El forward puede ir hacia cualquier lado, derecha, izquierda. No van hacia cualquier lado. Vamos a proyectarles una imagen. Forward y reverse. Mm. Ya, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Entonces acá tenemos, ¿no? Tengo mi DNA, tengo dos hebras. Una está acá 5' y acá 3', y la otra 3' acá y acá 5, complementarias. Entonces, el forward viene a unirse a la hebra que va de 3 a 5. Y el reverse viene a unirse a la hebra que va de 5 a 3. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se respeta el sentido de la replicación del ADN, que siempre va de 5 a 3'. De 5 a 3 primas es el forward y de 3 a 5 es el reverse. Depende, ¿a qué te refieres? ¿A qué hebra se va a acoplar? Deme un momentito, por favor. Sí, ¿a qué hebra? Ahí ya sé. Miss, es como la replicación del ADN normal, ¿no? De 5 a 3 y de 3 a 5. A ver, chicos, lo que pasa es que no, al contrario, es diferente a la replicación normal, porque cuando ustedes ven la replicación in vivo, tienen una hebra continua y una hebra discontinua, ¿verdad? En cambio, acá no, acá todo va a ser continuo, porque justamente diseñamos los primers para que no existe ese problema. Uno se va a colocar hacia un extremo, hacia la hebra de 3 a 5', y la otra se va a colocar hacia la hebra de 5 a 3', en el otro extremo, y de esa forma ambos van a sintetizar la nueva hebra siguiendo la direccionalidad de 5 a 3'. No hay ningún problema acá. Acá no es igual a la replicación de in vivo de la célula. Entonces, Entonces, si me si te preguntan pregunta, el si te forward y reverse preguntasen, son ¿cómo? si me preguntaran el forward y reverse de de los primers, diría que son que se encuentran, o sea, que ambos van en sentidos contrarios de
¿verdad? Bueno, mira, el DNA siempre se va a sintetizar de 5 a 3 primas, ¿ok? El DNA siempre sigue, la replicación del ADN siempre va de 5 a 3 primas. Los primers lo que van a hacer es que se van a ubicar en cadenas diferentes, en las cadenas opuestas, vamos a decir. El de 5 a 3 prima se va a ubicar el primer reverse y en la cadena de 3 a 5 prima se ubica el primer forward. Se ubican en cadenas diferentes ambos, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? De 5 a 3 reverse y de 3 a 5 forward. En la cadena de 5 a 3 se va a ubicar reverse y en la cadena de 3 a 5 se ubica forward. Pero la síntesis de la nueva hebra siempre es de 5 a 3 prima. Si se dan cuenta, ahí no hay problema. Ay. Ujú. Ujú. Mm. El termociclador, su función es realizar los ciclos de temperatura, ¿no? Exacto. Facilita la amplificación de la secuencia de ADN. Claro, justamente se llama termociclador porque genera ciclos de temperatura, ¿no? Que se empiezan a repetir y a repetir y a repetir. Ay. Ajá. Y en electroforesis usamos lo que es el transluminador y la cámara electroforética, de electroforesis. Sí, ujú. La cámara electroforesis es para colocar ahí la muestra, que se empiece a correr. Y el transiluminador es ya para iluminar nuestra gelatina con la luz azul y que el cybergreen nos devuelva pues con una luz, con un brillo que pueda ser detectable, ¿no? Y nada más. Y el equipo de análisis de geles es básicamente para analizar, ¿no? Nuestro resultado. Claro, o sea, tomar fotografías, registro fotográfico, guardar información. Es una computadora que está conectada a una cámara que viene del transiluminador. Ah, y el equipo de análisis de geles es la computadora, básicamente. Claro, viene conectada hacia del transiluminador, ¿no? Ujú. Ajá, exacto, sí, sí. Si la muestra de gel, bueno, la banda se encuentra, por ejemplo, a 100 pares de bases, significa que es de menor tamaño, ¿no? Porque se ha movido, ha tenido más. Si la banda tiene 100 pares de bases, Sí, sería de tamaño pequeño porque ha tenido más movimiento. no entiendo la pregunta. O sea, si es de menor tamaño, tiene mayor velocidad de migración. Ah, ya, sí, claro, si la molécula es más pequeña, la corrida ocurre de forma más rápida, sí. Sería, bueno, si está a 100 pares de bases, es el que es más pequeño, ¿no? Porque está más No abajo. necesariamente, o sea, 100 pares de bases, depende, si lo comparas con una molécula que tiene 10, no sé, 50, entonces no va a ser el más pequeño, o sea, a eso Ah, voy. claro, claro. No entiendo Pero bien. según una gráfica tenemos uno, a diferencia de los demás que están en 500 pares de bases, 400 pares de bases, hay uno que está en 100 pares de bases. Ese sería el más Claro, pequeño. el más pequeño es el que va a correr mayor cantidad de espacio, sí. Ujú. Ay. El marcador de peso es lo que te permite conocer eh, cuántos pares de bases. Claro, te permite hacer un estimado, ¿no? Ujú. Ay, hacer un estimado de los pares de bases. Claro, porque tú vas a poder comparar, o sea, tu marcador está al costado como una escala, como una regla, y tú comparas ahí tu muestra más o menos de acuerdo a la altura a la que llegó tu muestra, ya sabes, estimas qué tamaño tiene tu muestra, ¿no? Si coincide con lo que querías encontrar o no. Ay, ya. Ujú. Luis. Mm. La función de la proteínasa acá es la de eliminar las proteínas, ¿no? Un ejemplo sería las histonas. Sí, exacto. La proteína es acá, lo que va a hacer es degradar proteínas y un ejemplo son las histonas, sí, muy bien.
El RNA se elimina el ARN porque es un contaminante. Claro, en nuestro caso sí es un contaminante porque nosotros trabajamos con DNA. Pero si tú estudias RNA, porque también, o sea, no quiero que piensen que el RNA es un contaminante, que no lo buscamos siempre separar, eso no es así. Hay veces, hay personas en las que solamente estudian RNA, nada más. Pues también puede ser. En este caso, sí es un contaminante porque a nosotros nos interesa ADN. Sí, porque yo ayer le pregunté a mi profesora, le dije, ¿el RNA es el que elimina el ARN en ambientes fríos? Y me dijo que no, porque, o sea, no técnicamente es en ambientes fríos, sino es que elimina el ARN porque es un contaminante. Sí, en este caso es un contaminante porque a nosotros no nos interesa estudiar con RNA, pero recuerden que hay otros trabajos que sí utilizan RNA, sino para qué realizaríamos las técnicas de bloteo, para qué estarían las técnicas como por ejemplo ¿cuál era el RNA? El sort and blot. Las técnicas de bloteo, ¿se acuerdan de su clase de electroforesis? Ahí solamente se estudia RNA, ¿no? Hay técnicas especializadas en trabajar solamente RNA. ¿Qué pasa? El RNA es más complicado de trabajar que el ADN, porque es una molécula más inestable. Recuerden que el RNA está diseñado solamente para, digamos, vivir un tiempito nada más, mientras lleva la información desde el núcleo hacia el ribosoma y que de esta manera se sintetice la proteína. Entonces, poder conservarlo es más delicado que conservar el ADN. Pero no quiere decir que siempre sea un contaminante, eso es lo que quería aclarar. Claro. Claro. Ujú. Si me preguntaran eso del RNA, solamente diría que se encarga de eliminar el ARN. Sí, se encarga de eliminar el RNA. Eso sí, sí es cierto, eso sí es correcto. Mm. Ya, Ujú. el, el EDTA es el que con el magnesio inhibe a las DNAsas, ¿no? ¿O El no? EDTA lo que va a hacer es capturar el magnesio, claro, sí. ¿Y cuál es su función? O sea, ¿cuál Al es? El capturar EDTA el es un aditivo. al capturar el magnesio, ya no hay magnesio disponible para activar a las DNAsas y por lo tanto no se degrada tu DNA. Y si se inhibe este magnesio, sí se va a degradar el ADN. No, la idea es inhibirlo, pues. O sea, la idea es capturarlo, precipitarlo, no sé, pero inhibirlo, porque el magnesio es quien activa a tus DNAsas. Y entonces o sea, es importante que el EDTA capture al magnesio para que no se pueda degradar el ADN. El ADN, en el caso de la extracción de ADN y de la corrida electroforética, sí. ¿Mm? Mm, el método del salting out es, también son Ujú. preguntas. Esa es la función de las sales, ¿no? De neutralizar las cargas negativas. Sí, ujú. El salting out es, en realidad es una técnica que lo que busca es elevar demasiado la concentración de sales para separar a las proteínas del ADN. Entonces, hay veces en que las que se utiliza salting out para estudiar proteínas, porque hay gente a la que no le interesa trabajar con ADN, sino proteínas. Pero en este caso, lo que nosotros le hemos enseñado es la aplicación del salting out para poder separar ADN, ¿no? O sea, básicamente es un método que mediante las sales neutraliza las cargas Para luego ah, de eso poder hacer precipitar el DNA, separándolo de las proteínas. O sea, las sales no precipitan el ADN, pero las sales sí permiten su separación de las proteínas y posteriormente el alcohol sí va a permitir la precipitación del DNA. ya entendí. Y el Ujú. fenolcloroformo es el que permite, se divide en dos fases, acuosa y orgánica, y Exacto, la fase acuosa es la que es donde se encuentra el ADN. exacto. Ujú. Y a esta fase se le añade, o sea, a este tubo, o sea, a esta fase donde está el ADN en fase acuosa se le añade otro tubo donde añadimos etanol y ahí va a precipitar. Ujú.
Sí, más o Ay, menos es eso. Exacto. la función del etanol es precipitar el ADN. Sí, los alcoholes precipitan el DNA. Ay, gracias, Miss. No te preocupes. Porque el ADN es insoluble en etanol, ¿verdad? Sí, exacto. Y por eso se precipita. Entonces había una tabla en PCR que era como un gráfico donde si tenía una muestra positiva de fluorescencia, se generaba como que los gráficos subían, creo. No sé, era como un gráfico de número de ciclos, copia generada hacia en el molde. ¿Te refieres a PCR? ¿A PCR? Ajá, fluorescencia. Estás hablando entonces de qPCR, de la PCR en tiempo real. ¿Te refieres a Sí, esta? ajá. Es esa, este gráfico, sí. ¿Mm? La qPCR es una modificación de la PCR convencional donde se hace uso de sondas. La sonda está representada acá por esta barrita morada que tiene un quick y un reporter. Entonces, esta sonda es diseñada para unirse digamos, a una determinada región, justamente al centro, digamos, del gen que yo quiero amplificar, de modo tal que cuando viene la síntesis de la nueva hebra de ADN, o sea, se empieza a copiar, se rompe esta sonda y el reporter se separa del quick. Al separarse el reporter del quick, este emana una luz. Este reporter es un fluoróforo, pero cuando está cerca del quick este absorbe su luz y por lo tanto no hay ninguna liberación de fluorescencia. En cambio, cuando rompes la sonda, se libera el reporter y este reporter sí que libera una luz. Y esta luz es detectada por el termociclador, de modo tal que tú, de acuerdo al número de reporters que se hayan liberado, puedes estimar la cantidad de copias que se vayan generando en tiempo real. Por eso se llama PCR en tiempo real, porque vas a saber el número de copias generadas prácticamente mientras el procedimiento va ocurriendo, ya vas sabiendo el número de copias que se van generando, ¿no? A diferencia de la convencional, donde tenemos que esperar a terminar toda nuestra PCR, hacer una corrida electroforética para recién darnos cuenta si efectivamente amplificamos o no amplificamos. Ujú. El Quitcher cuando está unido al reporter es como, o sea, cuando ambos están unidos, este inhibe la función para que el reporter genere fluorescencia. Perdón, ¿cómo? O sea, el Quitcher inhibe al reporter para que este genere, cuando están unidos no Claro, le vamos a permite decir que generar. le absorbe la luz. Ujú. Exacto, no lo inhibe, este está liberando luz, pero el Quickcher lo absorbe. Entonces, como lo absorbe, tu equipo no detecta nada. Siempre que la sonda esté íntegra, tu equipo no detecta nada. ¿Cuándo es que empieza a detectar luz? Cuando se rompe la sonda. Entonces, al liberarse el reporter, ya se libera la luz y por lo tanto tu computadora empieza a detectar el número de fluorescencia o la cantidad, la intensidad de fluorescencia que está directamente relacionada con la cantidad de copias que se van a generar. Y así va levantando una curva, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, no sé, al ciclo 40 te dice, ya tengo 600 reporters liberando luz, por lo tanto tengo un estimado de 600 copias, vamos a decir. Ah, ya. Como había dicho, creo Ujú. que había dicho algo de, no sé, al principio escuché que dijo algo de primers, entonces como que me había confundido un poco. Primers. En la PCR, claro, o sea, en la PCR en tiempo real también hay primers, ¿ok? O sea, es igualito que la Ahí PCR dice, ¿no? convencional. Claro, acá hay primers, pero además de estos primers tienes una sonda. Ah, las ondas del reporter y el Quitcher. Claro, ajá, exacto. Además de tus primers vas a tener tu sonda. Ah, esa es la diferencia con el convencional. Claro, porque en el convencional no hay el uso de ninguna sonda. Ujú. Mm, ay, Sí, sí, claro, sí. cuando eso se libera, claro. Ahí el mayor sería el azul, ¿no? Porque es el que crece más, bueno, el que reacciona En este rápido. gráfico dices, en este gráfico. Sí, ajá.
Yo pensaría que el verde, ¿no? Mira, el verde alcanza un pico acá. Ah, ya, ok, es el que, o sea, es más grande, ¿no? El que se levanta más, claro, porque recuerda que en el eje Y vas a tener la intensidad de fluorescencia, ¿no? Entonces, si tienes más intensidad de fluorescencia, ¿qué quiere decir? Que hay más copias. Ah, ya, yo pensé que era el primero que se levantaba, como el azul era el que primero. Ah, no necesariamente. El primero que se levanta es el primero que ha generado copias, pero por alguna razón, mira, este se levantó después, pero generó más copias al final. Ya entiendo. Ajá. Y el AN molde es lo que está horizontal, ¿no? Lo que está abajo. El ADN molde. Claro, el Copias ADN generadas. molde es este de acá, ¿no? Estas dos líneas que ven acá. Y encima del ADN molde te han puesto ahí en anaranjado un forward primer y en rojo un reverse primer. Y en morado una sonda, ¿no? Claro. Ay, ya. En el gráfico 900, 800 son las copias generadas y lo de abajo es los ciclos. Exacto, el número de ciclos. Mira, acá, tanto como las copias generadas, no estoy segura, creo que sí son como las copias generadas, pero porque la fluorescencia es directamente proporcional al número de copias. Claro. Ay, ya. Ajá. Y lo que está al otro lado también es el número de copias, ¿no? A ver, El ¿cuál lado- es el otro lado? porque hay Sí, se 900 y repiten, si te das cuenta, es lo mismo, solamente que lo han puesto a ambos lados, nada más. Ay, ya. Eso pueden preguntar también, ¿no? Sí, técnicamente sí, claro, sí, puede venir QPCR, PCR convencional. Ujú. Había uno de la regla de tres simples, no me acuerdo cuál era. Era en tema de... ah, Vale, pero ya nos quedan 5 minutos. ¿cuánto queda? 5 minutos y me voy a Había, almorzar, había chicos. un problema en el que era de tres simples, no me acuerdo qué tema era exactamente. Mm, Profesora, disculpe, el PCR que Sí, usamos es el convencional, ¿no? convencional, sí. Ujú. Ya. ¿El PCR que usamos es convencional? Sí, convencional. Ujú. Ay, ya. O sea, en clase el que usamos en sí es el convencional. Sí, 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 exacto, el convencional. A veces es el que tiene más etapas. Mm, como no te entiendo. Se caracteriza por demorar más tiempo y tiene muchos procedimientos, a diferencia del kit comercial. Eso no es PCR, eso es extracción de ADN. Ajá. Lo que le preguntó mi compañera era lo de extracción. Yo creo que tu compañero te estaba preguntando por PCR porque hemos estado hablando de PCR. O no sé, Ay, que ya. lo Pero diga, que en lo la diga tu extracción compañero. del ADN En usamos lo que extracción era de ADN hemos utilizado kit comercial. Ay, ya. Ok, ok. Ajá, Ay, ya. Gracias, sí, mira. sí, sí. Ya, no hay problema. Ok, chicos, entonces hasta acá llegamos. Me alegra que hayamos podido aprovechar intensamente la clase. Les deseo lo mejor, muchos éxitos en sus evaluaciones finales. Ya se acaba el ciclo, pónganle muchas ganas, chicos. Ya nos vemos, chicos. Hasta pronto. Bye, bye.